Buenos estudiantes, vamos a continuar con sistema respiratorio. Ahí comparto pantalla. Ahí está, ahí lo pueden ver. Recuerden que habíamos hablado de la mecánica respiratoria. ¿Sí? La respiración consta de una inspiración y una expiración. Aquí tenemos las principales características, esto ya lo habíamos visto. El objetivo, ingreso de oxígeno y egreso de dióxido de carbono, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los músculos inspiratorios, expiratorios? ¿Y cuáles son los músculos accesorios inspiratorios y expiratorios que empiezan a actuar en el ejercicio? ¿Sí? Eso también lo habíamos visto. Ahora agregamos un dato más, que la frecuencia respiratoria, ¿sí? O sea, la cantidad de veces que uno realiza una inspiración y una expiración por minuto, ¿sí? Entonces, aproximadamente son entre 12 y 16 respiraciones por minuto, ¿sí? Enseguida vamos a hablar de los volúmenes, pero ya para que vaya quedando en claro que una respiración, o sea, la cantidad de aire que yo intercambio con atmósfera en una respiración, se denomina volumen corriente, ¿sí? O sea, lo que inspiro y expiro en una respiración normal, y en una persona de 1,70 m y 70 kilogramos aproximadamente se iguala a 500 mililitros, ¿no? Esto sale de una fórmula que es aproximadamente de 7 a 9 mililitros necesita la persona de aire por la cantidad de kilogramos de peso, ¿sí? O sea que si necesito 7 mililitros y multiplico por mis 70 kilos de peso, aproximadamente es lo que se calcula, de ahí sale el volumen corriente, ¿sí? Pero con que sepamos que es de 500 mililitros, está perfecto, ¿sí? Bueno, las mujeres tienen una capacidad pulmonar menor, ¿sí? Relacionándolo con sistema cardíaco, con cardiovascular. Acuérdense que la mujer también tiene un poco más alta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Algunas pulsaciones más altas, por por una condición de tamaño del miocardio. Bueno, las capacidades y volúmenes pueden mejorarse con el ejercicio, ¿sí? Esto también es otro dato. Acá está, de dónde surge el volumen corriente, ¿sí? No me había dado cuenta. Bien, después tenemos el volumen minuto respiratorio. También es un dato a tener en cuenta, porque es la cantidad de aire que yo voy a intercambiar en un minuto, ¿sí? Ya no en una respiración, sino en un minuto. Y eso es el producto de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, ¿sí? Entonces, si respiro 12 veces y mi volumen corriente es 500 mililitros, el producto de los dos me da aproximadamente 6.000 mililitros por minuto o 6 litros por minuto, ¿sí? Eso es el volumen minuto respiratorio o volumen corriente minuto. Lo pueden encontrar así también. Volumen corriente minuto. Bien, ahora, no todo ese aire que ingresa y egresa realiza intercambio gaseoso. Sí, acá vamos a ver que hay zonas del pulmón donde no se realiza intercambio gaseoso, ¿sí? Y corresponde a la zona superior acá del pulmón, ¿sí? Vamos a ver que de los 500 mililitros que ingresan al sistema, hay un porcentaje que no va a realizar intercambio gaseoso, correspondiente aproximadamente al 30%. Se denomina volumen muerto fisiológico, ¿sí? Volumen muerto fisiológico. Hay un volumen muerto fisiológico anatómico y otro fisiológico propiamente dicho. El anatómico corresponde a toda la porción conductora de las vías aéreas, o sea, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, hasta los bronquiolos, hasta el árbol bronquial. Ahí sí comienza a ser la parte ya respiratoria, porque ya hay alveolos, ¿sí? Pero hasta el árbol bronquial, entonces, antes de llegar ahí, es una porción que no realiza intercambio gaseoso. Por lo tanto, se pierde un porcentaje, un 15% de ese 30% se pierde en esa porción conductora, ¿sí? El otro 15% se pierde dentro de los pulmones, dentro de los alveolos propiamente dichos, que no van a realizar un intercambio gaseoso por cuestiones de perfusión, por cuestiones de circulación sanguínea, principalmente, ¿sí? Como habíamos visto en la clase anterior, los alveolos están capilarizados,
si el aire llega, pero si no hay circulación sanguínea o la circulación sanguínea es pobre, no va a haber entonces intercambio de oxígeno hacia los glóbulos que van circulando por esa zona. ¿Sí? Corresponde principalmente a la zona superior de los pulmones. Por ahí como un dato que me he enterado ahora con el coronavirus, vieron que los pacientes se encuentran acostados de cúbito prono, ¿sí? O sea, boca abajo, y reciben oxígeno en esa posición, ¿sí? Es justamente para evitar que la espalda presione los pulmones, ¿sí? Que el flujo de aire llegue mejor y que la sangre llegue a la zona, esta zona 1 que está marcada acá, de los alveolos, ¿sí? Es una técnica muy antigua que se ha usado en medicina y que ahora funciona, por ejemplo, para seguir oxigenando bien a la sangre. Entonces, el 70% sí realiza intercambio, se llama volumen alveolar, ¿sí? Y el otro, volumen muerto fisiológico, que no realiza entonces intercambio gaseoso. Vamos a hacer un problemita. Un sujeto que tiene un volumen corriente de 500 mililitros y una frecuencia respiratoria de 15, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuál es su volumen corriente ahora, pero calculen, si el volumen corriente es 500 mililitros y el 70% realiza intercambio gaseoso, por lo tanto 350 mililitros, si hacemos regla de 3 simple, van a realizar hematosis y 150 mililitros no van a realizar hematosis. ¿Sí? Si lo pasamos esto a volumen minuto, observen que el sujeto en un minuto intercambia 7.5 litros por minuto o 7.500 mililitros por minuto, de los cuales 5.250 mililitros realizan intercambio y 2.250 no realizan. Ahora, si este mismo sujeto sufre de alguna enfermedad respiratoria, de asma, de POC, o se vuelve fumador y va reduciendo su capacidad alveolar de intercambio gaseoso, ¿sí? Si va reduciendo su capacidad de los alveolos para intercambiar oxígeno, entonces va a aumentar el volumen muerto fisiológico de este sujeto, ¿sí? Ustedes lo están entrenando y por una espirometría el médico les dice que el sujeto tiene volúmenes pulmonares muy bajos. Entonces, si el sujeto posee un 40% de volumen muerto fisiológico, ¿cómo compensa o cómo el organismo logra volver a la homeostasis? ¿Sí? Porque la demanda de oxígeno va a ser la misma por parte de los tejidos. El cuerpo no puede entrar en una acidosis, ¿sí? Por tener deuda de oxígeno y exceso de dióxido de carbono dentro de la sangre. El cuerpo de alguna manera va a compensar para mantener ese equilibrio de oxígeno en la célula. ¿Cómo ese sujeto que tiene exceso de volumen muerto fisiológico compensa esto principalmente? ¿Cuál es el principal mecanismo para ustedes? ¿Sí? Bueno, ahora le respondo. ¿Aumentando qué? Aumentando la frecuencia respiratoria. Entonces, yo en vez de respirar 15 veces por minuto, el sujeto respira 20 veces por minuto. Eso se puede ver, por ejemplo, en las personas ancianas, en las personas que fueran muy fumadoras, o que son muy obesas. Ustedes observen cómo ellos tienen una frecuencia respiratoria superior, ¿sí? O en personas que están muy sedentarias, también puede observarse eso. Por lo tanto, el ejercicio mejora, este dato es importante para nosotros, mejoran la capilarización por alveolo dentro de nuestros pulmones. Y nuestro espacio muerto fisiológico se reduce. Entonces, si tenemos más capilarizados los alveolos, podemos realizar más hematosis y vamos a oxigenar mejor la sangre y vamos a reducir la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Haciendo una analogía con el corazón, una persona desentrenada va a tener un volumen sistólico más bajo, por lo tanto va a tener que tener mayor número de frecuencia cardíaca para mantener los niveles de flujo sanguíneo a los tejidos. ¿Sí? Ocurre algo, vamos a decir, similar. Aumento el órgano, el sistema tiene que trabajar a más revoluciones
para mantener los volúmenes. Esto que está acá es un aparato de espirometría, ¿sí? Ustedes, un espirómetro. ¿Se lo habrán hecho en el ingreso a la carrera? Seguramente se lo habrán hecho. Es un aparato que me sirve para ver tanto la ventilación y capacidad pulmonar, ¿sí? Fíjense que tiene ahí una boquilla donde yo hago una inspiración y una expiración total, y esto va a realizar después un gráfico en el software, ¿no? Y nos provee información de diferentes volúmenes y capacidades que tengo a nivel pulmonar. Esto lo hacen los médicos, y es un dato importante para los profes después, para saber cómo se encuentra el paciente. Si no lo voy a dar, no le voy a hacer un ejercicio con alta demanda de oxígeno a una persona que está con EPOC, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es un aparato antiguo de espirometría, donde el sujeto sopla, esta campana con aire se mueve, y a medida que se inspiro y expiro, esta lapicera va haciendo un gráfico. Este gráfico es lo que me dice la inspiración y la expiración, y cómo se encuentra entonces la capacidad del sujeto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué mide la espirometría? Mide algunas cosas que tenemos acá. Por ejemplo, estas son algunas cosas que tenemos que saber nosotros: la diferencia entre los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares. ¿Sí? Esto teniendo en cuenta una persona de 70 kilogramos. ¿Sí? Entonces tenemos el volumen, corresponde a la cantidad de aire, y depende de la contracción de los músculos respiratorios. ¿Sí? Tenemos el volumen corriente, que ya lo dijimos, que es el intercambio en una respiración, y es 500 mililitros. ¿Sí? Una respiración. El volumen de reserva inspiratorio. Yo inspiro y expiro. ¿Sí? Inspiro otra vez, y antes de exhalar, inspiro con toda la capacidad que tengo. ¿Sí? O sea, vámonos, inspiro, no exhalo, y sigo inspirando. Ese es el volumen que se inhala por una inspiración forzada. Eso es una inspiración forzada. Yo aumento mi volumen inspiratorio, aproximadamente 300 mililitros. Ahora, respiro, ¿sí? Normal, exhalo, y al terminar de exhalar, vuelvo a exhalar todo lo que puedo. Ese es el volumen de aire, el volumen de reserva expiratorio. ¿Sí? Es lo que puedo eh, exhalar después de una exhalación normal. ¿Sí? Y el volumen residual es el volumen de aire que queda siempre en los pulmones, y es un volumen que yo no puedo sacarlo. Se llama residual porque queda atrapado en el aparato, y no lo puedo sacar. ¿Sí? Después tenemos las capacidades. ¿Sí? Son otras cosas que mide también la espirometría. La capacidad inspiratoria es el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente. ¿Sí? O sea, yo respiro, ¿sí? O sea, luego de una inspiración, es todo lo máximo que yo puedo llegar a inspirar. ¿Sí? Después de un volumen corriente es lo máximo que puedo llegar a inspirar. La capacidad vital es justamente lo que yo hago en la espirometría: es inspiro lo máximo que puedo y exhalo lo máximo que puedo. ¿Sí? Es todo el aire, el volumen de aire que se puede llegar a movilizar. Máxima inspiración, máxima expiración o exhalación. Después tenemos la capacidad pulmonar total, que es la suma de todos los volúmenes, incluido el residual. Si el residual, ¿se acuerdan que es el que no puedo sacar de los pulmones, que queda atrapado en los pulmones? Y esto es igual a 6 litros. ¿Sí? Y este no hace falta que lo revisen. Acá pueden ver. Volumen corriente fue el que hablamos, el volumen de 500 mililitros en una inspiración y expiración normal. El volumen de reserva expiratoria, yo exhalo y sigo exhalando. Y llego al volumen de reserva expiratoria.
Continúo respirando. Inhalo. Y inhalo lo más que puedo. ¿Sí? Eso es el volumen de reserva inspiratorio. La suma de los dos me da la capacidad inspiratoria. ¿Sí? Esto mide el espirómetro. Después tenemos la capacidad vital, que es lo que yo puedo inspirar y expirar, lo máximo que puedo hacer, inspiración y expiración, y la pulmonar total, que es que se suma el volumen residual. ¿Ven? Que acá está incluido el volumen residual. Bueno, básicamente eso es lo que estábamos trabajando. Acá tienen otro gráfico, ¿sí? Con lo mismo, volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria. Es un gráfico similar. Vamos a ir hasta acá. La idea es, bueno, que repasen. Vamos a continuar la clase que viene. Dejo anotado en el aula las páginas del libro que tienen que leer para complementar esta unidad, ¿sí? Muchas gracias. Saludos y corto la grabación.